Bueno, sin ser más, siempre se ha orado, siempre con anticipación ante esta predicación y cualquier otra predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en la palabra de Dios. En el libro de Jeremías 29, 11, 13 dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y veréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta predicación lleva por título Un corazón dispuesto. Es importante saber de que todos los personajes que aparecen en la palabra de Dios fueron personas dispuestas, personas renombradas en la Biblia, fueron aquellas personas que tuvieron siempre la disposición de que Dios los usara. Esas personas que Dios los usó eran porque tenían un corazón dispuesto. No eran personas que eran perfectas, no eran personas que no pecaban, eran personas que pecaban, eran personas que se equivocaban, como tú y yo, que nos hemos equivocado. También ellos se equivocaban, pero siempre lo que hace que uno pueda avanzar en los caminos de Dios es tener un corazón dispuesto a Cristo, un corazón dispuesto a Dios. Eso es lo que te hace avanzar. Siempre saber, diciéndole a Dios, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi espíritu. Así podemos ver como Moisés, como también dice en el libro de Éxodo 3:14, mira lo que me dice la palabra de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Es importante saber de que cuando uno obedece a Dios, puedes escuchar la voz de Dios, puedes tener comunicación con Dios y puedes tener comunicación con Dios porque tienes un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a Dios, siempre vas a poder estar lleno de la presencia de Dios, siempre vas a poder escuchar a su oído, la voz de Dios. No importa qué circunstancias tenga, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa qué enfermedad, no importa qué situación económica, material, física y espiritual, mental se pueda estar cruzando en tu vida. Si tienes un corazón dispuesto a Dios, siempre Dios te ayudará, siempre Dios nutrirá esa bendición, siempre dará la bendición atenta en el nombre de Cristo Jesús, siempre dará la respuesta ahí a tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Moisés era un hombre sumamente piadoso, que estaba totalmente conectado con el plan de la obra de Dios. Se encontraba plenamente identificado con el pueblo de Israel, cuya guía le fue encomendada por el Padre Celestial. Ahora, Moisés era proveniente de la familia judía y fue formado por los mejores tutores eruditos del origen egipcio. Ahora bien, no estamos hablando de que esto es de Dios, sino que había un plan que tenía Dios establecido para con Moisés. Era un personaje que caminaba en la misma dirección de Dios, aunque en ciertos momentos las decisiones con algunas de sus acciones, sin embargo, no fueron muy buenas, pero sin embargo, él siempre tenía un corazón dispuesto y arrepentido y pudo rectificar cosas que había hecho mal. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios le dio a Moisés? Y siempre había una comunicación, porque había un corazón dispuesto. Había un corazón dispuesto para con Dios. Cuando hay una disposición, siempre podrás hablar con Dios. Moisés hablaba con Dios y duró hasta 40 días y 40 noches allá arriba en la montaña, bajando con las tablas de la ley. Así hace Dios. Dios te da palabra, Dios te da vida, Dios te da fuerza. También vemos la vida de Josué. En Josué 1:6 me dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Porque eso es lo que hace Dios. Dios reparte la bendición a aquella persona que está perseverando porque tiene un corazón dispuesto. Tiene un corazón dispuesto. Otro de los personajes bíblicos que mostró obediencia ante Dios fue Josué, quien fue seleccionado en su momento como uno de los espías para acceder a la tierra que Dios le había ofrecido al pueblo de Israel.
Josué fue el encargado de reportar todos los elementos fabulosos que Dios podía proveer a esta tierra bendita. La historia relata que el pueblo de Israel masivamente negó ingresar a la tierra de Dios que les había dado, otorgó, pero es tremendo cuando una persona busca del Señor, Dios dará la bendición. Aquella tierra prometida, Dios te la dará, pero si buscas, si perseveras, si te mantienes en su camino, con un corazón dispuesto, Dios te dará lo que te prometió. Isha, Rabacanda, la Maseya, la Masoja, Dios te dará lo que te prometió, porque si te mantienes en su camino, si te mantienes en su palabra, si te mantienes en la unción del Espíritu Santo, aquello que te prometió, Dios te lo dará, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios da la bendición, aquella que te prometió, pero tienes que mantenerte en el camino. También podemos ver otro personaje en la Biblia y vemos a David. ¿Quién fue David? Dice en la palabra de Dios, en uno de los tantos salmos, dice en el Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes, vaga de tus mandamientos. Y él va con los mandamientos. David iba con los mandamientos de Dios, iba buscando y perseverando en los mandamientos de Dios. Y tremendo como dice la palabra, el 119:10, con todo mi corazón te he buscado. No dejes divagar de tus pensamientos, no dejes divagar en tus pensamientos. Entonces es importante que la persona busque el conocimiento de la palabra de Dios. David fue un hombre que siguió con mucha fidelidad a Dios. Era un ser con una profunda sensibilidad que cautivó a Dios y le otorgó la seguridad de que sería un hombre que ejercería sus acciones. Y es tremendo porque Dios busca a esas personas que siempre tienen un corazón dispuesto. Muchos de los salmos que son predicados con todos los fieles en todas partes del mundo fueron escritos por David. La mayoría de esas hermosas obras fueron realizadas con este personaje en medio de la angustia y de sosiego que pudo haber vivido David. David vivió muchas circunstancias tremendas, muchas circunstancias terribles, plasmadas en la palabra de Dios, en los libros de los Salmos. Sin embargo, David se encontraba en total sintonía con Dios, lo que le permitía encontrar el coraje y la fuerza interna y hallar autosuficiencia de parte de Dios en él. El poder que podía tener para perseverar era porque tenía un corazón dispuesto a Dios. Un corazón dispuesto hasta Dios. Cuando tú tienes un corazón dispuesto, vas a prosperar, vas a seguir adelante. Sí vas a tener problemas porque ese es el proceso. El oro se prueba y es necesario que pase por químicos muy fuertes, como por muchos químicos, y que también pase por el fuego para darle forma. Y nosotros somos unas piedras preciosas que necesitan ser entornadas conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios quiere dar en tu vida. Conforme a lo que Dios quiere dar Dios en tu vida, Dios te formará, Dios te moldeará, pero es necesario que pases como el oro, que pases por un proceso, que pases por el proceso y no le estés diciendo a Dios, Señor, sácame del proceso. No, ayúdame en este proceso, Señor de los cielos, ayúdame en este proceso, porque si tu presencia no va conmigo, Señor, no me lleves a ningún lado, no me pases por ningún lado si tu presencia no va conmigo, pero si tu presencia va conmigo, Señor de los cielos, es porque tengo un corazón dispuesto, En Segunda de Crónica me dice la palabra de Dios, el 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando una persona tiene un corazón dispuesto hacia Dios, Dios va a perdonar esos pecados porque está clamando. Dios va a perdonar esos pecados porque está buscando. Dios va a perdonar esos pecados porque la persona está diciendo, cámbiame, Señor, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos otro personaje en la palabra de Dios, tenemos otro personaje bíblico, me dice la palabra de Dios en el libro de Job 34:32.
Y esto es tremendo, porque cuántas cosas no le pasaron a Job. Job le pasaron muchas cosas. Y a veces creemos que el problema está en aquello que estamos viendo, en aquello que escuchamos, en aquello material que no podemos procesar, sea porque se deba, sea porque tienes que pagar algo, sea porque tienes que procesar algo de una manera mental, emocional, física, espiritual. Algo no sabes cómo funciona, pero desde el momento que Dios empieza a mostrarle a Job cosas espirituales, Job dice en el 34-32, enséñame tú lo que yo no veo. Si dice mal, no lo haré más. Y aquello que uno no ve es aquellas cosas espirituales. Aquellas personas que no tienen esa facultad espiritual claman a Dios y Dios les muestra lo que en el mundo espiritual está tropezando y está influyendo en el mundo físico. Y cuando sucede eso, Dios te lleva a esos lugares para que con su poder, no con fuerza ni con poder, sino dice la palabra de Dios, más con mi Santo Espíritu. Dios te lleva en el Espíritu a ese lugar espiritual para que sean destruidas esas fortalezas del enemigo, para que caigan todo tipo de murallas en el nombre de Cristo Jesús, para que caigan en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra, y es tremendo hablar sobre la historia de Job, pero no puedo hablar de una manera globalizada, pero sí algo resumido. Relata la historia que Job fue uno de los hombres más justos y correctos que conoció a Dios. La Biblia refiere que el Santo Padre le otorgó poder a Satanás sobre la situación de Job, generando que éste perdiera toda su familia. A pesar de esta circunstancia, este personaje siempre se expresa generosamente y afectuosamente sobre Dios, reconociendo que Dios le colocaba esas pruebas difíciles para fortalecerlo, y siempre juró lealtad y adoración hacia el Señor. ¿Por qué? Porque había un corazón dispuesto, que no veía lo material, que no veía lo físico, que no veía las cosas dañinas que habían en el mundo espiritual o se dejaba influir por eso, sino que seguía perseverando en lo que creía en Cristo Jesús, en Dios, en lo que creía, y siempre perseveraba. También vemos una historia en el libro de Daniel, también en el libro de Daniel, un versículo 1:8 me dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la proporción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Cuando hay una proposición, cuando te propones en tu corazón, cuando tienes un corazón dispuesto a no contaminarte, no te contaminarás, porque Dios te ayuda. Él te fortalece con su mano derecha. Dios te fortalece cada vez que lo pidas. Señor, tengo una debilidad en esta situación, Padre amado. Señor de los cielos, Padre amado, socórreme en el nombre de Cristo Jesús. Aquella situación donde pasas cada rato, estás cayendo, dile: Señor Padre Santo, te pongo mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, porque mi corazón está dispuesto a servirte, Padre amado, Padre eterno de la gloria. Y Dios te ayuda, Dios te fortalece, así como lo hizo con Daniel, así como lo hizo con Job, así como lo ha hecho con los profetas, también lo hará contigo, porque el mismo Dios que en ese tiempo estaba fortaleciendo es el mismo que hoy anda aquí con el Espíritu Santo, fortaleciendo tu vida. También Daniel, que creció como esclavo en el pueblo de Babilonia y que posteriormente fue promovido a una posición de influencia por el rey. Gracias a Daniel fue que el reino pudo obtener piedad. Daniel siempre se mantuvo orando al Dios de Israel. Sin embargo, fue traicionado por los hombres que estaban en desacuerdo por su posición y fue injustamente arrestado. La condición de este personaje con Dios era tan fuerte que aceptó pacíficamente su innecesario castigo. Debemos de saber de que fue echado al foso de los leones y los leones no le hicieron absolutamente nada. Puedes estar rodeado de mucha maldad, puedes estar rodeado de personas que te quieren hacer daño, pero si la presencia de Dios está contigo, nada te tocará. Así como estuvo con Daniel, está contigo, nada te tocará, porque si tienes un corazón dispuesto, y Sarabacanda, la Masella, la Masoja, si
tienes un corazón dispuesto, el que libró a Daniel también te libra a ti, y libra a tu familia, y libra a todo aquel que esté buscando, porque si tienes un corazón dispuesto, Dios te llenará de su presencia, Dios te llenará de tu presencia, Dios te llenará de su poder, porque hay un corazón dispuesto. Es importante saber en nuestra vida que cuando tenemos un corazón dispuesto, Dios va a abrir los caminos, Dios va a quitar los cielos de bronce, Dios va a abrir las puertas, y dice la palabra de Dios en la antigua versión, dice que Él abrirá las cataratas de los cielos, para que sobreabunde sobre ti bendición. También me dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:5, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo, somos herramientas en Cristo Jesús. Vamos a hablar un rato del apóstol Pablo, que precisamente en el libro de 2 de Corintios 4:5, el que se acaba de leer, el apóstol Pablo habla ahí. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Pablo se encuentra considerado como uno de los grandes hombres de la Santa Biblia. Fue un personaje que ejercía la predicación constantemente y que constituyó al establecimiento de nuevas iglesias alrededor del mundo antiguo. El apóstol Pablo efectuó 3 viajes misioneros que partieron desde el Medio de Oriente hacia Europa, específicamente Italia, que le permitieron entrenar y formar a muchos pastores jóvenes. Se le considera como uno de los mayores autores del Nuevo Testamento, y eso pasa, usted sabe por qué pasa, varón de Dios y hermana que me escucha. Cuando hay un corazón dispuesto, Dios te llevará a otros lugares a predicar la palabra. Dios te llevará con la fuerza de su poder, con la unción del Espíritu Santo. Dios te llevará a abrir obras, Dios te llevará a fortalecer aquellos brazos caídos, a fortalecer aquellas rodillas que no se levantan. Dios te llevará a fortalecer a aquellas personas por medio de la palabra, por medio de su Santo Espíritu. Y tú sabes por qué Dios va a fortalecer a esas personas, porque hay un corazón dispuesto, hay un corazón dispuesto hacia Dios, hay un corazón dispuesto, y cuando hay un corazón dispuesto, Dios ayudará y Dios prosperará tu camino, Dios prosperará tu ministerio en el nombre de Cristo Jesús. Dios te dará visión, Dios te dará visión en el nombre de Cristo Jesús. Dios dará visión a aquellos profetas para ser bendecidos, Dios dará visión para que tú bendigas a profetas y para que profetas te bendigan a ti. Dios le dará bendición a esos profetas, a esos hermanos que tienen bendición, darán bendición a tu vida, porque estás sirviendo a Dios, y el que sirve a Dios, el Espíritu Santo lo respalda. Es importante en el nombre de Cristo Jesús que el que le sirve a Dios sepa que tiene un corazón dispuesto, que Él abrirá el camino, que Él romperá la piedra que está estorbando en el camino, que Él quitará toda barrera, todo muro de contención en el nombre de Cristo Jesús, porque si hay un corazón dispuesto, Dios derribará toda barrera. Dios llenará tu vida de poder, Dios llenará tu vida del Espíritu Santo, te bautizará con el Espíritu Santo, porque si lo busca de corazón, porque si lo busca con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, si lo busca, Él te bendecirá, Él te llenará de su poder, Él llenará tu vida para que la gente sepa que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay un corazón dispuesto. También me dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, hablando sobre Bernabé, un hombre que se dedicó a la palabra de Dios, un hombre que propuso en su corazón. Y mira lo que me dice la palabra de Dios en el 4:36 del libro de los Hechos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre levita, un hombre que buscaba de la presencia de Dios, puso todo lo que valió esa casa o esa heredad, se la puso frente a los apóstoles. Mira lo que me dice la palabra de Dios. Es tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero Bernabé fue uno de los grandes impulsores en la creación de nuevos templos religiosos en el mundo griego, que
que fue el hombre que cubrió bajo su manto al apóstol Pablo cuando nadie creía en él. ¿Cuántas personas que de repente de tus mismos hermanos, de tus mismos familiares que no han creído en ti, pero resulta que Dios trae desde otros lados, desde otros lugares, Sarabacanda, la Masella, la Masoja, Dios trae de otros lugares, de otras instancias, traes personas que te van a ayudar en tu ministerio, van a ayudar en lo que tú necesitas. Dios trae porque la Masella, la Masoja, porque hay un corazón dispuesto. Porque hay un corazón dispuesto a servirle a Dios, y el que está dispuesto a servirle a Dios, Dios lo bendice en el nombre de Cristo Jesús, con lo material, con lo espiritual, con lo carnal. Dios lo bendice con lo que necesite. Dios lo bendice porque hay un corazón dispuesto a Dios. Mira el tremendo, fue un hombre que obedeció profundamente a Dios, ya que era un fiel misionero que pregonaba la palabra y la oración alrededor del mundo. El cristiano se fortalece en el mundo griego y hebreo en aquel entonces gracias a la labor que hizo Bernabé. Es tremendo. Tú eres una persona que busca de Dios, tú que eres que predica la palabra de Dios, tú que ora por los enfermos, tú que fortalece a los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Dios abre los caminos porque estás sirviendo, porque tienes un corazón dispuesto. Dios abre los caminos para ti, para tu familia, porque estás sirviendo en el nombre de Cristo Jesús, porque lo estás buscando en el nombre de Cristo Jesús, porque hay un corazón dispuesto adentro de ti, hay un corazón dispuesto a buscar de la presencia de Dios. Para ir terminando, en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:1 al 5, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y tú sabes por qué nos fue dado, porque había un corazón dispuesto. Yo quiero orar por aquellos hermanos en el nombre de Cristo Jesús, y aquellas hermanas que tienen un corazón dispuesto a Dios y pueden estar en algún tipo de circunstancia que no han podido salir. Yo quiero orar en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Te pongo a toda persona, Padre amado, te pongo a toda persona, Señor de los cielos, que pueda estar escuchando esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te lo coloco delante de tu presencia, que tengan un corazón dispuesto a buscarte, Padre amado, que tengan un corazón dispuesto a buscarte en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que tengan un corazón dispuesto, así como lo tuvo Moisés, así como lo tuvo Josué, así como lo tuvo David, Padre Santo, así como lo tuvo Job, así como lo tuvo Daniel, así como lo tuvo Pablo, así como lo tuvo Bernabé, y así como muchos en la palabra de Dios que tuvieron un corazón dispuesto, y tú les diste bendición y los pusiste en bendición y estaban viviendo en bendición, porque eso es lo que tú haces, Padre Santo, porque pensamientos de bien tengo para ti y no pensamientos de mal, dice la palabra. Señor de los cielos, oro por esos hermanos y hermanas que estén en la palabra, que estén buscándote, Padre Santo, que tú los fortalezcas, Señor de los cielos, y que pongan un corazón dispuesto, Padre Santo, para que tú los ayudes, Padre Santo, en cualquier proyecto, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellas personas, Padre amado, en su familia, sus hijos, sus esposas, Padre amado, sus esposos delante de tu presencia, iglesia, Padre Santo, finanzas, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama, y siempre ten un corazón dispuesto para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi querido hermano evangelista Rafael Antonio Caro Sarabia,
por la palabra que nos ha traído en este día para Ecuador y las naciones. Muy agradecido, mi hermano, desde Caracas, Venezuela. Que el Señor le continúe bendiciendo. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Ya son las 9:21. 9 de la mañana, 21 minutos en Guayaquil, Ecuador.